Ahí está. Ahí estamos. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esperen un minutito. La quiero. ¿Por qué no la copia? No la puedo copiar. Bueno, no sé qué está pasando. Bien, vamos a hacer entonces, a ver, vamos a compartir ahí. Vamos a trabajar con esta. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que estábamos analizando, que era lo que habíamos llamado como estado complejo de movimiento. ¿No es cierto? Y bueno, en líneas generales vamos a hacer un dibujo simplificado. No he podido. Teníamos nuestro cuerpo que estaba siendo sometido a un estado, le habíamos llamado complejo de movimiento, en donde teníamos traslaciones, T eran velocidades de traslación, y teníamos también omega 2 y omega 1 rotaciones. Se entiende que son velocidades, ¿no es cierto? Entonces, a esto es lo que nosotros habíamos llamado estado complejo de movimiento, y eso se daba, en líneas generales, en función de esta, recuerden, abstracción que habíamos hecho, o este modelo para poder ejemplificar esto, en donde el cuerpo realizaba estos dos movimientos en este marco, en donde había estos dos apoyos que le permitían desplazarse. Bueno, obviamente acá había otros dos que nos otorgaban T2 o velocidad de traslación, y el marco y el cuerpo podían rotar con las velocidades angulares omega 1 y omega 2. Y hemos dicho que este estado complejo de movimiento
así como estaba, lo podíamos simplificar y hacer el estudio a través de lo que era el polo o centro de reducción. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Decíamos que lo tomábamos al cuerpo, elegíamos un punto al que le denominábamos polo o centro de reducción, y a ese punto llevábamos las traslaciones T1 más T2. Reitero esto que habíamos dicho ayer, yo simplifico al decir traslaciones, pero siempre tengan presente que estamos en cinemática, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a las velocidades. Entonces tomábamos las traslaciones T1 y T2, las sumábamos y las llevábamos al polo O. Lo mismo pasaba, y para esto hacíamos un epurado un poco diferente, ¿no es cierto?, con las velocidades de rotación, ¿no es cierto? Si este era en omega 1 y este era en omega 2, lo que hacíamos nosotros era sumarlas vectorialmente, y esto le llamábamos omega total, como la suma de omega 1 más omega 2, suma vectorial. Y este vector omega lo veníamos y lo colocábamos en O. Y ahí nos paramos un poquito porque las traslaciones está bien que las traslademos, valga la redundancia de la palabra, al punto O, pero con los vectores velocidades angulares omega o con el vector, porque ya es un solo vector, no podíamos graciosamente, digamos, llevarlo a los puntos que uno quisiera si no consideramos previamente la acción que tiene cada uno de los vectores respecto a un punto que le habíamos llamado A sub 1 y A sub 2. Entonces, decíamos que podíamos poner este vector omega sub t allí, pero a cambio le íbamos a tener que agregar un vector que tenga en cuenta el momento de omega 1 y de omega 2 respecto a ese punto O. Entonces, este vector decíamos que era igual a omega 1 vectorial O menos A1 más omega 2 vectorial O menos A2. Entonces, esto era el momento de omega 1 y 2 respecto al polo O. Entonces, con esto, es decir, habiendo ya producido las traslaciones y las rotaciones respectivas, omega total y T1 más T2, más el momento que resultaba de calcular o de trasladar los vectores omega 1 y omega 2 respecto de O, ahí sí podíamos realizar la suma vectorial y encontrar lo que hemos llamado la velocidad del polo B sub O, o velocidad de traslación. En definitiva, todo este sistema lo podemos reducir, todo ese sistema lo podemos reducir
al estudio del cuerpo el polo, ¿cierto? El mismo cuerpo, ¿no? Este es nuestro sólido rígido. El polo a ver, vamos a hacer, discúlpenme, espero un minutito, porque si no puede causar, nos daba una cosa así, para que sea similar al dibujo anterior. El B sub 0 y el omega. Entonces, el estado complejo del cuerpo ha quedado reducido, primero, a la determinación de un punto que desde ahora en más y en todo momento, ya lo venimos utilizando, pero ahora ya sí lo formalizamos, el punto este se denomina polo y ahora sí tiene sentido lo de centro de reducción, porque el sólido rígido al tener una forma ya determinada y ser un conjunto de partículas, es elegir ese punto y llevar, por eso se denomina polo o centro de reducción, es lo mismo. Polo o centro de reducción. ¿Por qué? Porque llevamos las traslaciones y las rotaciones a ese punto y hacemos el análisis cinemático de las acciones omega y B sub 0. Entonces, a partir de allí, se puede determinar la velocidad de cualquier punto P, que esto es lo importante. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en un momento? Vamos a determinar la velocidad que tiene cualquier punto del cuerpo puede ser esa, puede ser esto, o sea, cualquier punto del cuerpo. En base a esta reducción. Obviamente, vamos a tener que estar sabiendo o conociendo esto. Bueno, acá me va a salir muy amontonado, no lo voy a hacer para no... Ay, por Dios. Tenemos W, teníamos B sub 0, entonces, conociendo si esto es O, este vector y este vector. Entonces, reitero, nuestro estado complejo de movimiento ha quedado reducido a esto. Para que recordemos qué es lo que hemos hecho, miren, ha sido esto. Hemos dicho de que B sub 0 era igual a T sub 1 más T sub 2
Fíjense que estoy poniendo vectores, ojo. T sub 1 más T sub 2 más omega 1 vectorial O menos A1 más omega 2 vectorial O menos A2. ¿Se acuerdan? Esto es 1. 2, ¿qué otra cosa hicimos? Dijimos de que omega total, y de acá en más va a ser omega, que es lo mismo, vector es omega 1 más omega 2. En síntesis, podemos decir de que B sub 0, esta ya la fórmula, digamos, general, va a ser igual a la sumatoria para los I que van de 1 a N de los T sub I, más la sumatoria para los I, no sé, que van también de 1 a N de los omega I vectorial O menos A sub I. Entonces, con eso tenemos determinado B sub 0. Y omega, el total, va a ser la sumatoria, pongámosle para los J, que van de 1 a N, de los, esto es una J, ¿no? No, omega J. Entonces, ahí tenemos la fórmula que vamos nosotros a aplicar y a considerar para nuestro estudio. Me detengo un minuto, les pregunto si ha quedado claro todo esto que vimos en la clase de ayer y la de hoy. Fíjense en los conceptos que están puestos acá, o sea, le estamos entregando, mejor dicho, con el ingeniero Caballero en forma conjunta, como la receta de doña Petrona, ¿no? Bueno, ustedes no saben quién es doña Petrona, yo sí sé porque es un poquito más grande que ustedes. Antiguamente no existía, digamos, la televisión era muy limitada. Las recetas de cocina venían en un libro que era doña Petrona de Gandulfo, se llamaba la señora, y tenía un libro que parece una Biblia. Y ahí decía, bueno, ¿cómo quiere, qué quiere? El ama de casa busca cómo se hace el pan. Entonces buscaban el índice, el pan. Y doña Petrona decía, busque 1 kilo de harina, 4 ceros, vierta, no sé, 250 centímetros de agua, échele 22 gramos de levadura, mezcle. Bueno, esa es la receta de doña Petrona y a mí, mi madre decía y a mí me ha quedado. Bueno, la receta del estado complejo de movimiento sería esta y es importante tenerla en cuenta, pero no se me queden con la receta, porque la receta sirve para encarar los problemas. Lo que a nosotros nos interesa son los conceptos. La determinación de un polo es muy importante y si nos dan la libertad de elegirlo, bueno, el ingeniero Caballero cuando les dé el práctico se los va a volver a decir de nuevo, ¿no? Si tenemos la libertad de elegir el polo o el centro de reducción, elijamos el que más nos conviene, el que nos anule componentes, en fin, que conformen planos, los ejes de simetría, en fin, dependerá de la forma del cuerpo. Pero, reitero, tenemos la libertad de elegir el polo. ¿Y eso qué significa? Más allá de elegir este punto O, fíjense que con la elección de este punto O, a nosotros nos van a pedir la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo, de alguna manera se nos va a facilitar o complicar el vector P menos O, que en realidad es el que tenemos que averiguar.
porque el vector P menos O va a ser el que viene metido ahí. Entonces, eso es lo que nos facilita la elección de encontrar la velocidad, de poder determinar el polo centro de reducción. Ya lo vamos a ver bien con las fórmulas que vamos a aplicar, porque estas fórmulas nos sirven para calcular esto que estamos viendo, que es la velocidad de un punto del cuerpo. Esta es la base, digamos, es el punto anterior, pero ya conviene comenzar a empezar a nombrarlo porque lo vamos a usar enseguida. Bien, tenemos el polo centro de reducción a donde hemos llevado los vectores traslaciones y rotaciones, hacemos los correspondientes cálculos cinemáticos, reiteramos, estamos en cinemáticas, aplicando las fórmulas estas que están en el recuadro, estoy poniéndole el asterisco en azul, eso sería omega y b sub 0, y a partir de allí ya estaríamos sin condiciones, que es lo que va a venir enseguida, de calcular la velocidad de un punto P cualquiera del cuerpo. Así que con esto, ¿ha quedado claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué influencia, o no, qué influencia, a ver, cómo debemos, ahí está, es mejor esta expresión, cómo debemos manejarnos con omega y con B sub 0. Para ello digo que siendo el estado de movimiento de un cuerpo, determinado por omega y B sub 0, es obvio que cinemáticamente B sub 0 y omega son las dos variables fundamentales en el estado complejo de movimiento de un cuerpo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a definir lo que es el invariante vectorial. Vamos a definir lo que es el invariante vectorial. Y esta definición del invariante vectorial nos va a llevar a encontrar el porqué de lo que hicimos en la filmina anterior. O sea, esto. El omega como la sumatoria de los MJ. Entonces, el tema pasa por considerar entonces el punto o polos o centro de reducción O, en donde están aplicados el vector omega y el vector B sub 0. Esto es absolutamente análogo a esto que figura más abajo acá, ¿no es cierto? Es el mismo estado del cuerpo sin ningún tipo de consideraciones, sino que simplemente el origen del B sub 0 y el omega 0 viene dado por esta expresión, ¿no es cierto?, que es la suma de los vectores omega y de los momentos de omega respecto a este punto, más las velocidades de traslación. Pero la definición en la cual nos vamos a detener un poquito ahora es la sumatoria de los vectores rotación. Fíjense, si yo he elegido O, al vector omega 0, en este caso nosotros le llamamos omega, esto he copiado de otro libro, he cortado y he pegado, pero para nosotros es omega, que es el de la fórmula 1, digamos, y B sub 0, ¿no? Pero nos detenemos, reitero, el caso con omega. Fíjense, si yo elijo un punto tal como O y he trasladado este vector omega, reitero que sigue siendo la suma vectorial de los n omega, supongamos que tengamos dos, respecto a este punto O lo tengo a omega. Si yo elijo un polo, otro polo distinto, arbitrario, que le voy a llamar O',
Miren, por eso lo he dibujado. Fíjense cómo es omega, llamémosle para distinguirlo, omega 0 de omega O'. Son paralelos. ¿Paralelo? Sí, señor. Sí, señor. Y eso surge de esto que estoy marcando. Por lo tanto, me está diciendo, si ustedes tienen vectores de rotación, vamos a hacer el procedimiento, digamos, en lo que sería ahora en verde. Voy a elegir un segundo punto o segunda. ¿Qué voy a hacer con rotación? No me complico mucho, alumnos y alumnas. Calculo la suma, lo he elegido al punto y como sé cuánto vale, lo trazo. ¿Cómo va a ser? Paralelo, omega segunda de O es paralelo a omega 0 y es paralelo a omega O'. De allí que el vector de rotación se denomine invariante vectorial. Invariante vectorial. Entonces, ¿por qué le llamamos así? Porque es independiente del punto que yo lo elija. Ojo, estoy hablando del vector omega. El vector omega es un invariante vectorial porque es independiente del punto. Yo lo único que tengo que hacer, o lo único que tenemos que hacer, es calcular la suma. Hacemos la suma vectorial y lo trasladamos al vector resultante al polo elegido. Por esa razón, el vector omega se denomina invariante vectorial. Entonces, volvamos a nuestro cuerpo, origen de todo este problema. Hemos elegido O, lo traslado a omega, y este omega se les denomina invariante vectorial. ¿Está bien? Entonces, el vector omega, reitero, el vector por sí analizado como suma vectorial, simplemente defino el polo y lo traslado al vector resultante. ¿Por qué? Porque es un invariante vectorial. ¿Qué quiere decir? Que el vector omega es independiente del polo elegido. Si quieren poner, omega es por eso se denomina invariante. Y como es un vector vectorial. Entonces, ya tenemos definido en el estado cinemático de nuestro cuerpo el vector omega. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y lo vamos a analizar ahora, a ver qué es lo que pasa con el otro elemento, el B sub 0. Bien. Para ello, tenemos nuestro cuerpo. Vamos a dibujar, a ver si le voy a poner otro para remarcarlo. El que estoy marcando acá en nuestro cuerpo, el rojo. Tenemos elegido el polo, que es O. Por lo tanto, en O, fíjense, está B sub 0 y está omega.
a los dos vectores. Y aquí viene lo nuevo. Tenemos un punto P del cuerpo. Tenemos un punto P del cuerpo al cual nosotros le queremos averiguar la velocidad de ese punto. Bien, la velocidad del punto P del cuerpo con respecto a O es esta. Y se ubican, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque si el punto P está acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sumarle el B sub 0, que es esta, y el omega P menos O, que es esto. ¿Me siguen? Entonces, Sí, la profe. velocidad del punto es la velocidad de arrastre del polo O más el arrastre por rotación respecto al punto. ¿Mm? O sea, omega vectorial P menos O. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien. La fórmula básica para un estado complejo de movimiento nos está diciendo que la velocidad del punto es la velocidad de arrastre por traslación que tiene el polo elegido más el arrastre que tenemos por la rotación del vector omega. Recuerden, ojo, que este omega, ¿de dónde viene? Este es el omega total. Y este B sub 0, ya saben de dónde viene, ¿no? De sumar las traslaciones más los momentos de los vectores. ¿Mm? Recuerden eso, ¿no? No se lo lleven por delante. Nada más que acá está ya sintetizado. Bien, si la velocidad de un punto P decimos que la velocidad de arrastre de traslación más la velocidad de arrastre por efectos del vector omega, la rotación, fíjense qué es lo que pasa si nosotros tomamos un punto o otro punto distinto tal como el O sub 1. Y aquí aplicamos el concepto de invariante vectorial. ¿Qué hago? Y lo elijo, como dijimos, acabamos de decir recién, y que no tenía influencia o era independiente del polo, entonces he elegido un nuevo polo. Al elegir un nuevo polo, lo traslado paralelamente. Ahí está. Y fíjense que no le hice nada. Tiene igual módulo, igual dirección, igual sentido. Nada más que paralelo. Pero lo que pasa, y acá sí pueden ustedes observar la diferencia que va a existir entre este B'0, que es este vector, y este B sub 0, que es este vector. ¿Es igual este vector? El B'0, pregunto, o B0', como ustedes quieran llamar, a ver, mejor es B0', para que quede más prolijo, porque es respecto al nuevo punto B' o sub 1, ¿no? Pregunto, B'0 es igual o distinto de B0. Distinto. Distinto. Bien, y bueno, pero estamos en ingeniería, ¿no? Si fuera abogacía, yo les he dicho, yo con eso ya tienen aprobado el examen porque me he dicho, sí, señor, el artículo 3 de la ley de no sé cuánto dice así, perfecto. Pero ahora me obligan al otro. ¿Por qué es distinto? Porque no tiene la misma dirección ni sentido. No, bueno, sí, porque está dibujado, papá, pero vos hacés de cuenta que no lo tenés dibujado. ¿Por qué es distinto? ¿A qué era igual B sub 0?
Porque cuando se calculó V sub 0, Bien. los vectores de velocidad angular tenían un momento respecto a ese punto. Y respecto a O', van a tener otro momento. Yo creo que ¿Les es por queda eso. claro? Está correctísimo lo que dice el compañero. ¿Les queda claro? ¿A qué era igual B sub 0? A la suma de las traslaciones más la suma de los omega vectorial P menos O. Y si cambio O a O' o a O sub 1, obviamente estoy cambiando este término. Este se mantiene igual, porque son traslaciones, pero este es el mismo o ha variado al cambiar de O a O1. Ha variado. ¿Lo entienden alumnos y alumnas? Que B sub 0 es distinto a B sub 0 prima. Sí, profe. Bien, me alegro, muy bien. Porque si está entendido, seguimos acá. Lo que está puesto de acá para abajo, la flechita que le estoy haciendo, es eso. Fíjense, lo veamos. B sub P, bueno, ya antes de verlo, les hago la otra pregunta. ¿La velocidad del punto va a variar? ¿La B sub P va a variar si depende de O o de O sub 1? No. Ah, perfecto, entonces estamos de más, ingeniero, cortemos, demos por terminada la clase, vamos al práctico ya, ingeniero Caballero. Sí, señor. Por lo menos 2 o 3 sí. Bien, bien. Y vamos a la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué no varía? Lean ahí, ahí está la respuesta. La velocidad del punto es única. ¿Puede variar? ¿O qué pasa si varía? Si variara con respecto a otro punto, no estaríamos hablando de un sólido rígido. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, fíjense, sí. Fíjense, el cuerpo rígido se está moviendo como dice el ingeniero, en un movimiento complejo. Ahora, el cuerpo en un punto cualquiera quieren calcular la velocidad, pero ese punto, un punto determinado, tiene un valor de velocidad. Ahora, ese valor es el mismo cualquiera sea la referencia que yo tome, cualquiera sea el polo que yo tome. Es el valor ese, si tiene, qué sé yo, una velocidad de 10 metros por segundo, independientemente de cuál sea el polo que yo utilice, que el utilizar el polo es utilizar un punto de referencia para hacer el cálculo, pero la velocidad es la misma, no puede cambiar como velocidad final. Y fíjense otro detalle, que el ingeniero desde que ha arrancado con el sólido, nunca habló, como en el caso anterior, de un sistema de referencia relativo. Fíjense que en ningún momento habló de un sistema de referencia relativo. Entonces, todo lo que está hablando él es absoluto. Por lo tanto, el punto cualquiera del cuerpo rígido, si está girando, supónganse, acá no sé si alcanza a ver, está girando así. Cualquiera sea, si yo quiero calcular la velocidad de este punto, va a tener un valor, independientemente si yo coloco el centro de rotación acá, es el mismo valor, porque el cuerpo tiene ese movimiento y tiene esa velocidad. Pero esa velocidad con respecto a un sistema de referencia, que en este caso es absoluto. No sé si... ¿Queda claro? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Recuerden que si llegase a variar, vayámonos al otro extremo. Supongamos que sea agua que se está moviendo y es lógico que la velocidad del punto sea distinta del centro que tomemos como polo o de nuestro sistema de referencia. Bueno, el ingeniero ya se me ha adelantado porque pasa que es eminentemente JTP.
lo que vamos a hacer en general va a ser esto, ¿no? Vamos a hacer pasar ahí, por hoy nos ahorramos muchísimos problemas para calcular las velocidades de los puntos. Entonces los sistemas son absolutos. Y el sólido rígido nos dice de que las velocidades tienen que ser igual, si no estaría deformando. Si yo calculo con respecto de O a la velocidad de P sub P, de B sub P, y es distinta a la de O sub 1 o O', significa que el segmento O' P o OP se acerca o se aleja uno de otro, por lo tanto, el cuerpo se está deformando. Entonces, la condición de sólido rígido nos lleva a ese axioma, decir que obviamente la velocidad del punto es única e independiente, volvemos a reiterar ya que estamos, del polo o centro que nosotros elijamos. Entonces, como yo he elegido O sub 1 acá, fíjense, les subrayo para que se ubiquen dentro de la filmina, pues esto ya va a ser anecdótico, o sea, me han ahorrado mucho tiempo, si les ha quedado claro, mucho tiempo en desarrollo, así que esto va a ser una formalidad. O sea, volvemos a calcular la velocidad con respecto a O'. O sea, la velocidad del punto B sub P va a ser B sub O' o B sub O1, como ustedes quieran llamarle, más omega. Fíjense que omega no varía. ¿Y por qué no varía? Porque es única omega. Ya sabemos que es la suma de los 1, del 2, del T, de lo que fuera. Entonces, omega vectorial, y acá donde está la diferencia. Acá donde está la diferencia es P menos O1. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que al cambiar el polo o centro de reducción, hay que ver qué influencia tiene el vector omega respecto a ese nuevo punto. Lo que hacemos a continuación acá, donde estoy poniendo el asterisco, es hacer una suma vectorial. Nosotros podemos decir que P menos O, si ustedes lo ven acá, lo vamos a hacer acá abajo, si este es P y esto es O, fíjense, nosotros nos queda, esto es O sub 1 o O', como ustedes quieran llamarle, hacemos esta suma vectorial. P menos O, a que es igual a P menos O1, el vector más O1 menos O. Se entiende que es suma vectorial. Entonces, esta igualdad la reemplazamos en la fórmula. Entonces nos queda, acá está, como la velocidad del punto P es única, entonces viniendo del polo O del polo O sub 1, si venimos del polo O sub 1 nos queda B sub O', omega vectorial P menos O1. Y si es igual a viniendo del polo O, nos queda B sub O, omega vectorial P menos O. Bueno, lo dicho, lo reemplazamos al omega, al P menos O por su suma vectorial, que está acá. Y acá. Fíjense que siempre tenemos en cuenta la influencia. Y bueno, se pueden simplificar como en cualquier ecuación algebraica. Esta es una ecuación vectorial, pero como en cualquier ecuación algebraica, los términos que son iguales. Y sacamos B sub O'. Y acá tienen la explicación vectorial de que B sub O' o B sub O1, como quieran llamarle ustedes, es distinto de B sub O. Esta nos está dando la ley de variación de la velocidad al variar el polo. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Claro, en ese caso, fíjense, en ese caso, supónganse que ustedes calcularon para el B sub O, calcularon todas las características cinemáticas, tomando como polo O. Y le dicen ustedes, bueno, ahora queremos calcular
la velocidad, pero ¿no es cierto? Ahora en el O'. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en ese caso? De la velocidad de O'. Analicen la fórmula final. Esta. ¿Esta ya la tienen calculada? Sí, ¿Y qué le falta entonces? calcular el momento. Y listo. Con eso ya está, ya. Entonces, para calcular la velocidad de O', directamente ustedes, como ya calcularon el V sub O en el punto anterior, entonces ustedes lo que tienen que hacer en este caso es calcular ese momento de esa velocidad, es decir, omega vectorial O1 menos O. Calculan eso y lo que tienen que hacer es sumarle a la velocidad que ya habían calculado anteriormente. Y con eso ya están determinando el O', el VO'. ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí, No profe. me pierdo, Sí, profe. no pierdo. Sí. Le escucho, le escucho. Creo que habló alguna señorita, ¿o no? Sí, profe, pero conté que sí, se entendí. Ah, bueno, listo, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Lo que no quisiéramos con el ingeniero Caballero es que pierdan de vista. Yo no sé, soy hasta muy... Miren, acá arrancamos nosotros. El cuerpo rotaba respecto a dos ejes, se trasladaba respecto a dos ejes, y hemos llegado a un estado de simplificación que por ahí uno no termina de entender. Hemos reducido a un polo O los vectores B y omega, y ahora le agregamos una vueltita más de rosca y decimos, bueno, en cualquier otro polo, simplemente calculen qué influencia tiene el vector de rotación con respecto al nuevo polo. Y está la velocidad nuevo considerado, ese punto, la V sub 0, y de ahí pueden arrancar, volver a calcular V sub P o hacer lo que ustedes quieran. O sea, miren la libertad que nos está dando esta simplificación. Tanto es así que el estado de movimiento complejo de un cuerpo queda definido por los vectores V sub 0, omega y O. V sub 0, omega y O. Obviamente, es pertinente y aclarar que O, V sub 0 y omega podrán ir variando en el transcurso del tiempo. No tienen por qué ser iguales, porque este cuerpo se está moviendo. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, como les acaba de decir bien recién el ingeniero, es sacándole una foto al estado en este instante, pero esto es cinemática, el cuerpo se mueve. Entonces, si el cuerpo se mueve, O está variando. Y si O varía, varía V sub 0, omega, es decir, con respecto al tiempo. Pero el estado complejo de movimiento cinemático de un cuerpo queda definido a las variables O, omega y V sub 0. Para agregarle, como ya vimos, el invariante vectorial, el otro concepto, que es lo que se denomina invariante escalar. Ya vimos que los omegas eran independientes de el polo elegido. Y simplemente como vector, lo que hacíamos era trasladarlo de un punto a otro. ¿Qué vamos a definir nosotros acá? Que es una cuestión también muy importante, que es el invariante escalar. Para terminar ya de definir el estado complejo de un cuerpo, ¿no es cierto? Hemos definido, reitero, lo que es el invariante vectorial a través de omega, y veamos que es el invariante escalar.
nosotros sabíamos que la ley de variación, al variar el polo de la velocidad de arrastre V sub 0', recuerdan, en la fórmula anterior, o en la filmina anterior, era V sub 0 y omega vectorial O1 menos O, u O'1, como ustedes quieran llamar. Y ahí está lo que les puse en la última filmina, ley de variación del polo, que es lo que está acá. Esto. Y esta fórmula que está ahí. Entonces, esa era la velocidad del nuevo punto elegido como polo V sub O1, y como sabíamos que V sub 0 era distinta la velocidad del nuevo polo, entonces le llamamos prima. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, y de ahí el nombre de invariante vectorial, multiplicamos por el versor omega. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Proyectando la B', o esto que está acá, en la dirección de omega. Para eso, para que esta expresión B'0 no se altere, ¿qué hay que hacer? Y multiplicar ambos miembros por el versor omega. Y multiplicar ambos miembros por el versor omega nos lleva a esta. B'0, vector escalar omega sobre su módulo, es igual, fíjense, acá está B sub 0 por el módulo de omega, y acá aparece omega, perdón, esto es vectorial, ¿no? Y se me pasó, recién veo está mejor explicado acá, lo he sacado de un libro, y bueno, esta es una de las cosas que habíamos hablado a principio de año, que nosotros íbamos a utilizar la B invertida para el producto vectorial, pero que había otros autores que utilizaban, era al revés. Bueno, este es un caso, y yo me lo he comido. Discúlpenme, tienen que poner omega así como está acá. Omega vectorial, O sub 1 menos O, por el vector o el versor omega. Pero resulta que esto es 0. ¿Por qué? Porque tiene filas proporcionales o paralelas, esta con esta. Entonces, al realizar el producto mixto, en el determinante, al haber proporcionalidad entre la segunda y la tercera fila, es decir, entre omega vectorial O1 menos 1 con el versor omega, esto se va a anular. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la proyección de las velocidades del polo O' y O en la dirección del vector de rotación, esta, lo vamos a poner en rojo, pues está dibujado ahí. Fíjense, acá tengo una, y no sé si hubiera otra para acá, que sea B sub 0. He elegido dos polos, reitero, O y O sub 1, ¿no es cierto? Bueno, lo que me está diciendo es que si proyecto en la dirección de omega, la velocidad en esa dirección es igual. Y eso lo expresamos en lo que dice acá abajo, que las proyecciones de las velocidades de traslación en la dirección del vector velocidad de rotación, es decir, de omega, es independiente del polo que elijamos. Acá hemos elegido O u O sub 1, pero lo proyectamos en esa dirección, ¿no es cierto? Y nos da componentes iguales. Por eso se denomina invariante escalar. Por eso se denomina invariante escalar. Bueno, acá aparece, ojo, ¿no? Que como estamos en cinemática, es para un instante de tiempo determinado. Les vuelvo a reiterar esto para que no... Bueno, acá lo van a ver claro. Acá lo van a ver claro cómo. Fíjense, este cuerpo en un instante t lo he definido por B sub 0 y omega, y ahí está el punto P. En un instante t', fíjense, B sub 0 ha cambiado, omega ha cambiado, y en un instante t segunda vuelve a cambiar.
¿Mm? Lo importante es que estos tres estados en la cinemática, estos tres estados, varían en el mismo tiempo y me definen, como varían las velocidades, digamos, y me definen las condiciones del estado que tiene en ese instante el cuerpo. Entonces, con esto, o con esto, según a dónde lo estudiemos, o con esto, nosotros definimos el estado complejo de un cuerpo a través del invariante escalar, que como sabemos es B0, y a través del invariante vectorial, que como sabemos es omega. Y ahí está la definición, digamos, de todo, o a modo de resumen, de todo lo que es lo visto hasta el momento, en donde el estado de movimiento del cuerpo, complejo, nos queda definido por estos dos vectores, B0 y omega, para ese instante determinado. Bueno, lo que hace después el apunte, qué sé yo, es considerar el espacio, porque si ya tenemos definidas las velocidades B0 y omega, la otra variable en cinemática es el espacio, pero conociéndolo a la velocidad del punto, multiplicándola por el tiempo, nos va a dar el espacio que ha recorrido el cuerpo, digamos, entre T' y T, o entre T segunda y T. ¿Mm? ¿Ha quedado claro? Cómo a través de lo que es la definición del estado complejo de un cuerpo, bueno, quedan definidos lo que son las dos variables cinemáticas más importantes, como son omega y B0, a partir del polo o centro de reducción, y lo que hemos definido así. Y acá también, discúlpenme, no sé, el ingeniero les acaba de hacer mención, y acá está puesto, ¿no? Esto que les decía. Tenemos un sistema absoluto de referencia. Esto es lo que sería para nosotros X grande, no sé, Y grande y Z grande. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. Bien. Para continuar con la temática, y acá sí ya me detendría, esto lo quisiera definir o dar el concepto en estos minutos que nos está faltando de eje central. El eje central tiene una definición, lo vamos a utilizar y bastante después cuando estudiemos los problemas, pero hay que tomarla la definición como tal, digamos. ¿Mm? Al ser un eje, nosotros vamos a tener una sucesión de puntos. ¿Mm? Si en esos puntos que uno toma, la velocidad V0 es paralela a omega, V0 es paralela a omega, esa sucesión de puntos se denomina eje central.
aparece el concepto de que la B sub 0 es mínimo, y eso es lógico, alumno, porque si hacemos el análisis vectorial y nosotros tenemos un punto 0 cuya velocidad B sub 0 es esta, y la dirección vamos a poner del eje central es esta, cualquier proyección de B sub 0 en esta dirección, o sea, B sub 0 en la dirección del eje central, que no es otra cosa que exponer la dirección de omega, va a ser menor. ¿Por qué? Porque es la proyección. Entonces se cumple en el eje central esto, de que la velocidad en esa dirección es mínima. Esta puede ser la dirección de omega. Entonces todos los puntos que cumplen la condición en donde B sub 0 es paralelo a omega, tienen una velocidad que es mínima, y esos puntos se denominan puntos del eje central. ¿Para qué nos sirve esto? Porque hay un estado, un movimiento que lo vamos a ver más adelante, cuando terminemos de hacer este análisis. Si este punto O, que hemos elegido como polo, permanece fijo, el movimiento se denomina movimiento polar. ¿Cuál es el caso del movimiento polar? Por ejemplo, el trompo. El trompo girando no sé si ustedes son de la época, yo sí alcancé a jugar al trompo cuando era chico. Tiene una cierta velocidad de rotación omega, bien paradito el trompo, dormido, como decíamos en la época nuestra. No sé, ingeniero Caballero, ¿usted jugó al trompo? Sí. Claro, más vale. Bien. Y el otro ejemplo también, que seguramente que los chicos lo deben conocer, es la pirinola, la famosa pirinola. Sí. Es parecido. ¿Está bien? La pirinola, sí, señor. Bueno, cuando este punto O permanece fijo y no se mueve, el movimiento se denomina polar. Ya lo vamos a estudiar bien con dibujos y lo van a poder analizar. En este caso, el eje central, que es le vamos a cambiar de color por si no estoy hablando y no los veo yo. Esto que está en rojo es el eje central. Coincide con el vector rotación instantánea omega. Bueno, este movimiento se llama polar. Para eso también nos sirve el eje central. Va a quedar definido, van a ver ustedes cómo podemos calcular siempre, con una fórmula muy sencilla, la velocidad de un punto P, conociendo el eje central. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Sí, es para un... Sí, de paso digo que ahí vamos a buscar un problema para que justamente hagamos esta aplicación. Bien, listo. Ojo, el movimiento polar es un caso particular de que el eje central coincide con omega, es decir, que no hay que está superpuesto B sub 0 con omega. Pero no tiene por qué ser así, porque el caso más general, digamos, va a haber que encontrarlo al eje central y va a ser paralelo a la resultante. Volvemos a hablar. Recuerden que si hablamos de omega acá,
y nos da el ingeniero Caballero un par de velocidades de rotación, va a haber que calcular la resultante, ¿no? Pero puede estar en general en una posición distinta al eje de rotación de la velocidad angular omega. Y puede o no pertenecer al cuerpo. No tiene por qué el eje central pertenecer al cuerpo. Así que son las condiciones que vamos a ir desgranando y vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la temática. Pero reitero, lo importante es conocer el paralelismo entre los vectores de velocidad de traslación V sub 0 del polo, que tiene que ser paralelo al vector de rotación omega, y bueno, y cumplir obviamente, en el caso más general, que la velocidad en esa dirección va a ser mínima. ¿Por qué? Porque es una proyección de V sub 0. Bueno, de ahí sale en el caso particular del movimiento polar. Para terminar, en el día de hoy, lo que hay que hacer o determinar es el eje central, ¿no es cierto? La ecuación que es la que lo define. Para eso, fíjense, aplicamos la velocidad de un punto cualquiera, en este caso le llamamos C, va a ser igual a V sub 0, recuerden la velocidad del polo, o más omega vectorial C menos O. El polo O es arbitrario y, bueno, se cumple de que está animado con una cierta velocidad V sub 0 y omega. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar el lugar geométrico de estos puntos, es decir, habíamos dicho de que omega sea paralelo a V sub 0. Omega sea paralelo a V sub 0. ¿Por qué? Porque esa es la condición para determinar el eje central. Bueno, el paralelismo, desde el punto de vista geométrico, lo podemos decir que la velocidad V sub 0 tiene que ser, de alguna manera, proporcional al omega. Este coeficiente de alfa es el que nos va a dar la característica de la proporcionalidad entre una y otra. Entonces, la velocidad, lo que hacemos acá es, hacemos lo mismo, es proyectarlo en la dirección del vector omega, en donde, bueno, V sub C, lo que habíamos visto era el invariante escalar. Entonces, V sub C, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por omega, vectorial omega. Esto es un artificio. Lo que estamos buscando, reitero, es la ecuación del eje central. Entonces, V sub C vectorial omega es igual a V sub 0, vectorial omega más omega vectorial C menos O vectorial omega. ¿Y por qué es igual a 0? Por esto. ¿Cierto? No, bueno, perdón. Lo que es 0, no. Me equivoco. Espere. No anoten nada. Ahora sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esta ecuación? Miren, acá está el producto escalar, estamos proyectando y está multiplicado por omega, todo esto. Entonces acá volvemos a tener proporcionalidad entre una fila y otra. Por lo tanto, todo esto es 0. Entonces, producto
por producto escalar. Entonces, al ser 0 todo esto, nos queda, ¿se acuerdan esto, no? ¿O no? ¿Cómo se llamaba esto? La primera clase. Hemos hecho ejercicio, ingeniero, no me acuerdo. O sea, nosotros ahí lo que hicimos es multiplicar a la ecuación general que está ahí arriba, la multiplicamos vectorial por omega. Y vemos qué pasa. Y eso tiene que ser igual a 0, que es lo que ya explicó el ingeniero. Ahora, el segundo término del segundo miembro es un producto doble vectorial. Y eso es lo que está analizando ahí. Ahí lo que hizo fue discriminarlo nada más. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Ahí está, ahí lo pusiste. Ahí lo pusiste. A por B por C. ¿Mm? Menos B por A por C. Entonces, al hacer esto, nos va a dar 0. Por lo tanto, la ecuación que nos resulta esta, del hacer el artificio matemático, esta, nos queda B sub 0, que es la velocidad del polo, vectorial omega más C menos O por omega cuadrado igual a 0, que es lo que sale de acá. Entonces, si nosotros tomamos en forma particular que el vector C menos O sea perpendicular, es decir, al vector omega, es ahí donde se va a anular este término. Nos va a quedar el omega cuadrado por C menos O, porque de todos los puntos que nosotros tengamos, si esto es omega, vamos a tomar el perpendicular, si esto es omega, y este es el vector C y este es el vector O, vamos a tomar el que sea perpendicular acá, 90 grados, a omega. Entonces esto se anula. Y si esto se anula, nos queda esto. Por lo que nos queda B sub 0 vectorial omega más C menos O por omega cuadrado igual a 0. Bueno, lo que estamos buscando es el vector C menos O. ¿Por qué? Porque el vector C menos O es el que nos va a dar el eje central. Es un vector cuyo módulo, cuya dirección nos va a interesar a nosotros, nos va a determinar la dirección del eje central. Pero fíjense lo interesante que va a quedar en función de la velocidad inicial del polo que hemos elegido, del vector rotación omega y bueno, de la velocidad angular al cuadrado. En realidad el punto del eje central es C. Este es el punto C. Y C la vamos a poder obtener como B sub 0 vectorial omega sobre omega cuadrado más O. Entonces de acá nos va a dar obviamente 3 coordenadas, X, Y y Z. Y no hace falta más nada. ¿Por qué? Porque al tener estos 3 puntos, nosotros ya tenemos la dirección. ¿Cuál es la dirección omega? Entonces por este punto trazamos una paralela omega y ese es el eje central. Entonces, es parecido a lo que vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos eje central, cuando vimos tema de vectores, que calculábamos lo mismo, solamente que ahora cambian los parámetros. En este caso tenemos velocidad inicial, omega y omega cuadrado, pero el otro se acuerda que eran momentos. Entonces, ¿qué es lo que encontrábamos con el O asterisco que le llamábamos? En este caso es el C, que es un punto, ese punto C es un punto que pertenece al eje central. Porque cumple con las condiciones que el ingeniero ahí le estuvo haciendo el análisis. Entonces llegaron a determinar que ese punto C cumple con la condición de que es momento mínimo. Entonces ese punto C es un punto del eje central.
Y después para determinar el resto del eje, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, es lo que le acabo de decir. Es hacer una paralela a omega. Determinado el eje central, ya tenemos bien definido unos valores que nos van a servir para seguir haciendo, digamos, el cálculo del movimiento del cuerpo, y es de suma utilidad para estudiar la cinemática y los movimientos que tienen los cuerpos, ¿no es cierto? El eje central, como puede moverse, resulta, genera superficies que la vamos a ver en sucesivos programas, pero a ver, no. Estas curvas, por ejemplo, a través de lo que son la generatriz, que puede llegar a ser un eje central, va a generar superficies de revolución distintas que la clase que viene se las voy a poner acá. No he tenido tiempo estas son figuras animadas, esta y esta. Son figuras animadas, pero bueno, se me han corrido los archivos y no están fijas. Pero el eje central define puntos o superficies y formas determinadas de cuerpo que son muy útiles para hacer el estudio y nos van a servir de base para lo que es el estudio de el movimiento plano. Entonces, estas se las prometo para la clase que viene, conseguir la animación de estas superficies para que lo vean ustedes, como la generatriz, a medida que se mueve a través de un eje o de una directriz, nos otorga a nosotros unas distintas superficies que son de revolución. Muy bien. Estamos justos. Ingeniero, vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Sí, has terminado justo con el tiempo, ando de 10. Nos va a quedar, bueno, ver el tema de unas descomposiciones que también nos van a ser útiles el estudio, y bueno, seguir viendo un poquito más hemos visto la ecuación vectorial del eje central. Obviamente, como toda ecuación, está la ecuación paramétrica, que se obtiene de la misma manera, pero sirve para clarificar el concepto de la definición de eje central. Y bueno, después terminar de ver el movimiento helicoidal y el movimiento polar que nos está faltando para hacer el tema al práctico. O sea que un par de clases más vamos a necesitar, ingeniero. Bueno. Lo que ahora quisiera ver, no sé si ingresó alguien más o puso en el chat que ha ingresado tarde por la asistencia. No puso nada. No hay Nada. Bien. Entonces, en mi caso, estaríamos terminando la clase de hoy, ingeniero. Bueno, entonces seguimos ya el próximo lunes. Les reitero, hemos metido, yo me he entusiasmado un poco, no pensaba llegar hasta acá, pero a medida que ustedes me han ido diciendo de que iban entendiendo, bueno, he apretado un poco más el acelerador. Reitero, si estudiando o leyendo les surgen dudas, por favor, el día lunes podemos
tomar